ilumine para poder escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos en tu casa, Señor, en este día para alabarte, para proclamarte, Señor, y para confesar delante de ti, Señor, cuánto te necesitamos. Tú eres, Señor, nuestro socorro. Tú eres nuestro refugio. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque en ti no solamente es que estamos completos, sino que también en ti estamos seguros. Amén. Señor, en esta hora, oh Dios, queremos rogarte que tú nos hables a través de tu palabra. Ilumina la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí esta noche. Señor, y te pido, Dios mío, que tú nos des oídos, Señor, abiertos para oír tu palabra. Señor, danos un corazón entendido para poder entenderla. Y Señor, danos ojos abiertos, abre nuestros ojos para, Señor, ver a Cristo y su gloria, Señor, en tu palabra. Amén. Padre mío, yo te ruego que a través de la predicación de la Escritura, Señor, en esta hora, tu Espíritu Santo fortalezca la fe de tu pueblo. Señor, tu Espíritu Santo traiga, Señor, gozo, Señor, al corazón, Señor, de tu pueblo, Señor, afligido. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que a través de la predicación de tu palabra en esta tarde, Señor, tú traigas, Señor, salvación a aquellos que no te conocen. Padre, yo te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, nuestra alma te anhela. Si hay algo que necesitamos en esta hora es que tú, Señor, hables a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermano, vamos a estar hoy predicando en Mateo capítulo 27, el pasaje que nuestro hermano Steven leyó. Me ha dejado mis notas. Solamente denme un segundo, hermano, para agarrar mis notas. Mateo capítulo 27, verso 45. Vamos a leer, hermano, nuevamente el verso 45 y el verso 46. Dice, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos y amigos que estamos reunidos aquí en esta tarde, sin duda alguna, esta fue, hermano, la semana más intensa de la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Como todos sabemos, hermano, no hace mucho terminamos de predicar en el Evangelio de Juan, y Juan nos da detalles, hermano, muy específicos de eventos, hermanos, que ocurrieron en esta última semana de vida de Jesús. Y hoy, hermano, para esta fecha, muchas personas, hermanos, celebran, ¿verdad?, Semana Santa. Pero aun cuando esta celebración se ha convertido en una celebración más que en estos últimos tiempos, en una celebración cultural, ¿verdad? Es cierto, hermano, que aún muchas de las personas que asisten a la iglesia en esta semana, muchas veces no logramos entender las implicaciones que tiene, hermano, todo lo que Cristo vivió y logró hacer en esa última semana. Cuando nosotros leemos el relato de los evangelios, específicamente el evangelio de Lucas, Lucas nos ayuda un poquito a entender la agonía por la cual Jesús estaba pasando durante esta última semana, específicamente en las últimas horas antes de morir. Y Lucas nos dice, hermano, en el capítulo 22, del verso 43 al 44, dice que Jesús, mientras estaba en el huerto orando, dice la Biblia, hermano, que era tanta la agonía que Jesús estaba experimentando. Dice que su sudor se convirtió en gotas de sangre gruesas que caían a la tierra. Era tanta la agonía, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia, Lucas nos dice que un ángel del Señor vino a fortalecerlo. Amados hermanos, y como digo, esto solamente es una pequeña vista al sufrimiento, a la agonía de Cristo que Él experimentó en esta última semana. Y digo que es una pequeña vista porque ninguno de nosotros nunca ha sufrido al punto de derramar gotas de sangre.
Amados hermanos, la razón de esta agonía que Jesús estaba experimentando era que Él sabía que la hora señalada por el Padre de morir en lugar de pecadores ya había llegado. ¿Se recuerdan, hermanos, en el Evangelio de Juan? Constantemente Juan nos dice, y querían matarlo, pero aún no había llegado la hora. Y querían matarlo, pero aún no había llegado la hora. Y después, para la última semana, Juan nos dice, y él sabía que la hora había llegado. Él sabía, amados hermanos, que ya el momento final había llegado. Y estos versículos que leemos nos narran, hermanos, cómo Cristo murió. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Podemos decir, hermanos, que es el hecho más sublime y a la vez más horroroso que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Es sublime porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, no hay, hermano, no hay manifestación más sublime, más extraordinaria del amor de Dios para con los hombres que la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Amén. No hay muerte como esa. Y en ese sentido, la muerte de Cristo, hermano, es sublime, es extraordinaria, es grandiosa, es gloriosa. Pero a la vez, hermano, es horrorosa. Es el evento más horroroso que los hombres, en la historia de los hombres ha ocurrido, porque ese día en la cruz del Calvario, Cristo, al morir Cristo en la cruz, hermano, estaba muriendo el verdadero inocente, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? El que, como dice el profeta Isaías, nunca se halló engaño en su boca. Y he aquí, muriendo en la cruz, como el peor de los pecadores. Amados hermanos, es por eso que hemos titulado nuestro mensaje en esta noche, una muerte gloriosa. Una muerte gloriosa porque, sin lugar a duda, para nosotros los cristianos, la muerte de Cristo es gloriosa. Porque de esa muerte, gracias Abel, porque de esa muerte, hermano, esa es la muerte, por esa muerte nosotros hoy tenemos vida eterna. Amén. Ahora, lo primero que yo quiero que veas en el pasaje es, hermano, y quiero mostrarte por qué, en detalle, por qué la muerte de Cristo decimos que es gloriosa. Y lo primero que quiero que veas es que en su muerte Cristo sufrió el abandono del Padre. En su muerte Cristo sufrió el abandono del Padre. Mira lo que dice, hermano, el verso 46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Es una de las expresiones más sorprendentes, hermano, y a la vez más difícil de entender para muchos. He aquí el Hijo de Dios colgado en una cruz, sufriendo el escarnio, la burla, no solamente de los soldados romanos, sino también de todas las personas que pasaban por ahí. Y dice el profeta Isaías, hermano, que durante ese tiempo, dice, él como oveja enmudecida, ¿verdad? Dice, no abrió su boca. Mientras, hermano, lo escarnecían, mientras, hermano, lo azotaban, mientras se burlaban de él, él no abrió su boca para maldecir a otra persona. No abrió su boca para quejarse del sufrimiento que estaba pasando. Es por eso que cuando nosotros escuchamos a Jesús decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros podemos darnos cuenta que en ese momento algo más estaba pasando. Y más, hermano, cuando nosotros leemos pasajes de la Escritura como Juan capítulo 8, Jesús dijo, hermano, en Juan capítulo 8, verso 29, Jesús dice, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Cuando Jesús se bautiza, hermano, el cielo se abre y el Padre dice, aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la primera vez, hermano, durante el ministerio de Cristo, que Cristo, hermano, experimenta el abandono de su Padre.
Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Paradójicamente, hermano, en el momento en que más Cristo, desde su perspectiva humana, necesitaba al Padre, es en ese momento que el Padre lo abandona. Y nos preguntamos por qué. Y la respuesta, hermano, es esta. Él, hermano, él se sintió solo, él sintió el abandono del Padre. En ese momento el Padre, hermano, lo abandona porque en él, en la cruz del Calvario, estaba tomando la copa de la ira de Dios. Amados hermanos, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos pensar que Dios estaba ausente en la cruz. El Padre no estaba ausente en ese momento. No fue, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que el Padre volteó el rostro, no estamos diciendo que el Padre como que ignoró lo que estaba pasando. No es eso, hermano, lo que estaba ocurriendo. Cuando decimos que el Padre volteó el rostro y que el Padre abandonó a Cristo, estamos hablando de que el Padre en ese momento, hermano, retiró, hermano, el favor de su presencia. Él en ese momento retiró su complacencia del Hijo. ¿Puedes imaginarte esto, hermano? El Padre, hermano, retiró su complacencia del Hijo. Porque en ese momento el Hijo estaba bebiendo de la copa de su ira. Dios, el Padre, estaba presente en la cruz. Pero estaba presente, hermano, castigando a su único Hijo. Bebiendo, hermano, de la ira, de la copa de la ira de Dios. Es por eso, hermano, que cuando nosotros leemos en Getsemaní, el texto que habla de que Jesús estaba orando en Getsemaní, ¿cuál es la oración de Jesús, hermano? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amados hermanos, cuando Jesús le dice al Padre, ora, el Padre dice, si es posible, pasa de mí esta copa, con la expresión, con la copa, Él no se está refiriendo, hermano, a que Él no estaba pidiendo que lo librara del sufrimiento de la muerte. Ya Jesús, hermano, Jesús había humillado a sí mismo, se hizo hombre. Ya eso era suficiente. Sufrió escarnio, lo azotaron, hicieron de él como quisieron, dice la Biblia. Jesús, hermano, no estaba pidiendo, oh, líbrame del sufrimiento de la muerte. Lo que él estaba pidiendo es, si es posible, pasa de mí la copa de tu ira. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en la Biblia, hermano, específicamente en el Antiguo Testamento, la copa, cada vez que habla de la copa de Dios, se está refiriendo a la copa de la ira de Dios. Quiero que busque conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 75, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 75, verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor, porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mistura, y de este Él sirve. Ciertamente, mira cómo termina este salmo, hermano. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Quiero que leas de nuevo ese salmo, ese versículo. Te lo voy a leer de nuevo. Dice, porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mistura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es, hermano, como todos nosotros sabemos,
El libro de los Salmos, hermano, el género literario de los Salmos es poético, es poesía. Y este versículo, hermano, es una manera muy poética del salmista para referirse, hermano, a la copa de la ira de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que cuando leemos este versículo, hay dos cosas que salen saltan a nuestra mente. Y es que un día, todos los impíos de la tierra, ¿quiénes son los impíos? Aquellos que, hermano, activamente rechazan a Cristo. Un día, hermano, sobre ellos, el juicio de Dios será como inevitable. El juicio, la justicia de Dios sobre los hombres es inevitable. Dice, ciertamente, dice el Señor, los sorberán hasta la cesa. Lo que significa eso, hermano, los sorberán, se lo tomarán hasta la última gota. Dice, y de ella beberán todos los impíos de la tierra. No hay manera, como veíamos el domingo pasado, no hay manera, hermano, que nosotros, el hombre, pueda evadir la justicia de Dios. Ahora, dice la Biblia, dice este salmo, hermano, que lo beberán hasta la última gota. Y esa expresión es muy importante porque lo que está diciendo que ese día, el día que Dios juzga a los hombres, amados hermanos y amigos que estás aquí en esta tarde, Dios va a derramar sobre todos los impíos de la tierra todo el poder, hermano, de su ira. Y esa fue la copa que Jesucristo bebió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Él no se bebió un cuarto de la copa. Él no se bebió la mitad de la copa. Él no se bebió 3/4 de la copa de la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Él se la bebió toda. Amén. Es por eso que Jesucristo dice en la cruz del Calvario, consumado es. Amén. Porque en la cruz del Calvario, hermano, Dios estaba juzgando a su Hijo. Estaba golpeando al Hijo con el golpe, hermano, que tú y yo merecíamos. Él hirió al Hijo, como dice el profeta Isaías. Hermano, lo hirió. Él recibió la herida que a mi pueblo le correspondía. Amados hermanos, es por eso que dice en el verso 45 que desde la hora sexta desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Porque como esto lo vimos cuando estábamos estudiando Juan, las tinieblas, hermano, en la Biblia es símbolo de juicio. Dios estaba juzgando a su Hijo. Y es por eso, hermano, porque Jesucristo se bebió toda la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Es por eso que hoy nosotros los que creemos podemos, hermano, cantar y decir, todo lo pagó. Es por eso que Pablo, hermano, cuando escribe a la iglesia en Roma, dice, por consiguiente, abre bien tus oídos, mi hermano, que estás aquí en esta noche. Por consiguiente, no hay, voy a repetirlo de nuevo, no hay condenación. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre decidió meter bajo la alfombra nuestro pecado. No. Porque el Padre reprimió su ira. No. Porque el Padre es tan amoroso y tan misericordioso que decidió no castigarnos. No. Sino porque Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Amén. Por el pecado de todos aquellos que creen. Amén. Amados hermanos, es por eso que no tenemos condenación. Es por eso que para los cristianos, hermanos, para aquellos que hemos nacido de nuevo, la muerte de Cristo es preciosa. Amén. Es gloriosa. Es por eso que nosotros cantamos de su muerte. Amén. Cada domingo. Porque, amados hermanos, al Él ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él bebió por mí la copa de la ira de Dios que me correspondía.
y a mí. Amén. Es por eso que nosotros no tenemos otra cosa de que cantar. Del Cordero de Dios que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Amén. Todo lo pagó. Amén. Amados hermanos, y una vez más, cada vez que nosotros hablamos de la muerte de Cristo, no solamente en Semana Santa, sino domingo tras domingo, mi alma alaba al Señor. Hermano, nosotros tenemos que hacer énfasis en el hecho de que la muerte de Cristo es, hermano, sustitutiva. Y eso lo acabamos de decir cuando decíamos que Él tomó la copa en nuestro lugar, Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió el abandono del Padre para que nosotros los que creemos, mi amigo y mi hermano que estás aquí en esta noche, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Amén. Él fue rechazado. Hermano, ¿cómo no podemos alabar el nombre de Cristo? Dime, hermano, ¿cómo no podemos, hermano, a pesar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, cómo tú puedes permanecer sentado y no alabar a Cristo, hermano, cuando tú reflexionas en el hecho de que el Hijo de Dios, el verdadero inocente, sufrió el desprecio del Padre para que ahora los que creemos, el Padre, hermano, pueda tener su complacencia en nosotros en virtud de nuestra unión con Cristo? Amén. ¿Cómo no podemos alabarle? Amén. ¿Cómo tú puedes permanecer inmóvil? ¿Cómo tú puedes permanecer indiferente a la verdad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ti? Amén. Ahora bien, como decía, cuando vamos a la Biblia, hermano, a través de toda la Biblia, nosotros vemos el carácter sustitutivo de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo por nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros vemos, hermano, Dios muy enfáticamente, hermano, nos dejó saber en su palabra que no solamente que nosotros somos pecadores, dignos de muerte, sino también que nosotros necesitamos un sustituto delante del Padre. No importa, hermano, el trasfondo religioso que cada uno de nosotros tengamos. Si usted está fuera de Cristo, déjeme decirle que para el día del juicio usted necesita un sustituto. Usted necesita un abogado. Y ese abogado perfecto y ese sustituto que usted necesita es Jesucristo. Amén. Mire, hermano, uno de los capítulos de la Biblia que con más claridad expresa esto es un pasaje que nosotros conocemos, con mucha, lo sabemos de memoria, y es cuando Dios manda a Abraham ¿a qué? A sacrificar a Isaac. En el momento que Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios provee ¿qué cosa? Un cordero. ¿Para qué? Para que el cordero muriera en lugar de Isaac. Y es aquí Juan el Bautista, muchos años más tarde, ve a Cristo, aleluya, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro sustituto. Mire, hermano, otro pasaje que habla, que ilustra, vamos a leer un pasaje juntos. Y este pasaje, hermano, es como un drama de la doctrina, hermano, de la muerte sustitutiva de Cristo. Y este pasaje lo vimos el domingo pasado. Quiero que vayas conmigo nuevamente a Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versos 15 al 16. Amén. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 15 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron
votos. ¿Se acuerda que leíamos este pasaje el domingo pasado? Ahora bien, hermano, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Cómo, hermano, este pasaje habla de la muerte sustitutiva de Cristo en lugar de nosotros? Si usted se recuerda, Dios llama a Jonás para ir a Nínive a predicar y Jonás decide ir en dirección contraria y se va a Tarsis. Dios envía una tormenta y cuando envía la tormenta, dice la Biblia que la tormenta era tan fuerte que todos los marineros se pusieron ¿a qué? A orar a sus dioses. Y la tormenta no cesaba. ¿Sabe por qué? Porque el único que tiene autoridad es soberano sobre la naturaleza y la creación es el Creador, Jehová de los ejércitos. Amén. El Dios Trino. No hay otro Dios fuera de Él. Y dice la Biblia, hermano, que al ellos orar, o sea, le estoy parafraseando el pasaje, al ellos orar a sus dioses, nada pasaba. Jonás estaba durmiendo. El capitán malo despierta y le dice, oye, ponte a orar a tu Dios, a lo mejor tu Dios se acuerda de nosotros y nos libra de este problema. Hermano, y dice la Biblia que echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? Él le contó, yo creo en el Señor, yo tengo el Señor creador del cielo y la tierra. Y ellos le preguntan, en el contexto de este versículo, ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para que la furia del mar se calme en contra de nosotros? Y ellos le dijeron, y Jonás le dijo, tírenme al agua y el mar se calmará. ¿Saben lo que hicieron los marineros? El primer intento de los marineros, ¿cuál fue? Remar con fuerza hasta la orilla, a ver si de alguna manera le salvaban la vida a Jonás. Pero dice que no pudieron porque a medida que pasaba el tiempo, entre más remaban, más se enfurecía el mar. Y es ahí donde caemos en el versículo que leímos. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Amados hermanos, eso ilustra, es como un drama. De la misma manera que Jonás tuvo que ser sacrificado, tirado al agua, hermano, para que los marineros no murieran. De esa misma manera, alguien tenía que morir para que nosotros, los que éramos dignos de muerte, pudiéramos tener vida. Alguien tenía que morir en nuestro lugar, de la misma manera que Jonás fue lanzado al agua para que la furia del mar se calmara. De esa misma manera, alguien tenía que morir para que el mar, la tormenta de la ira de Dios sobre los hombres cesara. Amén. Y ese alguien es Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios, el verdadero inocente que murió en la cruz del Calvario. Quiero hablarles por un momento a aquellos que están aquí, que quizás llevan tiempo viniendo a la iglesia, quizás es la primera vez que vienen, quizás vienen de diferentes tipos de trasfondos religiosos, pero quiero hablarle a todos aquellos que están aquí, que quizás hoy todavía permanecen fuera de Cristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 7, verso 11, que Dios es el juez justo y que Dios se indigna contra el impío todos los días. Si tú estás hoy aquí y tú estás fuera de Cristo, si tú no tienes una relación con Dios a través de Cristo, Dios está airado contigo. Dios está enojado contigo. Y la ira de Dios está sobre ti. No solamente la ira venidera, la ira presente de Dios está sobre ti. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y la razón por la cual Dios está enojado con el impío es porque, como dice el Salmo, Dios es justo. Él no puede pasar por alto el pecado del hombre. Él no dará por inocente al culpable. Y la Biblia también dice que todos los hombres permanecemos culpables. Hermano, todo el hombre natural sin Cristo permanece culpable delante de Dios. Y la razón por la cual su ira está sobre nosotros es porque el pecado es rebelión en contra del Dios creador, santo y justo. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios de amor. Y Él nos mostró su amor en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted está aquí hoy y está fuera de Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado y crees que Jesucristo resucitó entre los muertos y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, tus pecados serán perdonados y serás salvo. Amén. Y yo, si ese es tu caso, no importa la edad que tengas, no importa el tiempo que lleves, en la iglesia este mensaje es tanto, esto que acabo de decir, hermano, de hecho todo este mensaje es tanto para el más adulto entre nosotros como el más joven entre nosotros. Aún los niños necesitan saber que fuera de Cristo están bajo condenación. Y que los niños necesitan a Cristo. Amén. Los niños también necesitan arrepentirse de su pecado. Porque es la única manera de escapar de la ira de Dios. Y yo te ruego hoy, como si Dios rogase por medio de mí, arrepiéntete de tu pecado. Huye de la ira venidera de Dios, viniendo a Cristo. Él se tomó la copa de su ira, de la ira del Padre, para que tú no tuvieras que tomarla. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje, hermano, es en su muerte Cristo proveyó un camino nuevo a la presencia del Padre. Mira el verso 47 al 51. Mateo capítulo 27, verso 47 al 51. Dice la palabra de Dios, hermano. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Vamos a hacer un alto ahí. Fíjate, hermano, Jesús estaba, dice la Biblia que exhaló. O sea, eso significa que Jesús entregó su espíritu. Y en el momento que Cristo muere, hermano, dice que hubo un gran terremoto. Hermanos, y este dato que da Mateo es importante, por si alguno se le olvidaba, o sea, se olvidaba de que Cristo había muerto. Hermano, todos, quizás algunos con el tiempo iban a olvidar que Cristo murió, pero nadie iba a olvidar ¿qué cosa? El terremoto. Sí, Cristo murió. ¿Cuándo murió? El día. ¿Tú te acuerdas del terremoto que hubo, que todas las piedras se partieron en dos? ¿Verdad? Es un dato histórico. Mateo te lo está dando para ubicar, hermano, a sus recipientes originales, hermano, el día en que Cristo muere. Pero dice la Biblia, hermano, que el día que Cristo muere, ese momento, en el momento que Él muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amados hermanos, este dato es muy importante, porque como todos nosotros sabemos, tanto en el tabernáculo, en la tienda, hermano, de campaña que el pueblo de Israel tenía en el desierto, mientras iban en su peregrinaje, como en el templo, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo representaba ¿qué cosa? La presencia de Dios. Ahí estaba ¿qué cosa, hermano? El arca del pacto. Y ahí solamente una persona podía entrar. Y no cada vez que quisiera, sino una sola vez al año. Y esa persona, hermano, era el sumo sacerdote. Pero como ustedes saben, en el pueblo de Israel había, para que usted pueda entender las implicaciones de lo que está diciendo Mateo, en el pueblo de Israel había muchos sumos sacerdotes. Y cada sacerdote le correspondía un año para ministrar. Si un sumo sacerdote no le correspondía ese año ministrar, y él decía, porque yo soy sumo sacerdote, puedo entrar al lugar santísimo, ¿qué pasaba con ese hombre? Moría.
porque no era su turno. Amados hermanos, y el pueblo cada vez que iba a traer sacrificio, hermano, o cada vez que necesitaban interceder por el pueblo, era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Y dice la Biblia, hermano, o sea, el velo, hermano, en el templo y en el tabernáculo, era una manera de decir, hermano, que hay una separación entre Dios y el hombre. Esa era todo la idea del velo. Hay una separación entre Dios y el hombre y nosotros no podemos hacer nada para unir esa separación. Y dice la Biblia que cuando el Cristo murió, el velo se rasgó, pero se rasgó, hermano, de arriba a abajo, indicando, hermano, que fue Dios mismo quien rasgó el velo, indicando, hermano, que a partir de ese momento, todos los que creemos en Cristo, podemos entrar al trono de la gracia confiadamente y libremente. Amén. Sin temor a ser consumidos Amén. por la ira de Dios. ¿Por qué? Porque mi Cristo bebió la copa de la ira de Dios que yo merecía. Amén. Y con Él como mi sustituto, hermano, Él ocupó mi lugar. Es por eso, hermano, que el autor de los Hebreos, no lo busque por cuestión de tiempo, yo te lo voy a leer, si quieres lo apuntas para que lo leas en tu casa. Dice Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, Amén. por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Amén. Todo esto por el sacrificio que su Hijo, hermano, hizo en lugar de nosotros. Dice la Biblia, hermano, y solamente quiero enfatizar esto, el autor a los Hebreos decía, tenemos confianza. Podemos entrar con confianza a la misma presencia de Dios, dice, por medio de la sangre de Jesús. Es por su sacrificio que mis pecados son lavados. Amén. ¿Verdad? Y el día que nosotros creímos en Él, ¿verdad? Mis pecados fueron lavados y me fue atribuida su justicia. Y es en la justicia de Cristo y por su sacrificio que nosotros podemos pasar y entrar confiadamente al trono de la gracia. Como dice el autor de los Hebreos, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios, podemos entrar confiadamente de que la ira de Dios no me va a consumir porque Cristo todo lo pagó. Amén. Y puedo entrar confiadamente de que Él me va a escuchar y que Él me va a perdonar mis pecados porque Cristo pagó por mis pecados. Y por último, hermano, quiero que veas, en su muerte Cristo proveyó vida abundante. Mira el verso 52 y 53. Dice, y los sepulcros abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Amados hermanos, imagínate por un momento, Cristo muere, el velo del templo es rasgado por Dios. Y los santos, cuando habla de los santos del Antiguo Testamento, los santos que dormían, se está refiriendo a quién, hermano? A los cristianos del Antiguo Testamento. Aquellos, hermanos, que murieron sin ver el cumplimiento de la profecía del Mesías. Aquellos que murieron esperando ver al Mesías y no lo pudieron ver. Algunos de ellos, el día que Cristo murió, resucitaron de entre los muertos. Amados hermanos, y eso es como un anuncio, hermano, de lo que Cristo logró. Eso era como un pequeño anuncio, como un pequeño susurro del resultado de la muerte de Cristo.
¿Cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Porque Él murió, todos aquellos que creemos tenemos vida eterna. Amén. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a estas verdades? Dice la Biblia, hermano, mira el verso 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Amén. La única respuesta apropiada a esta verdad de la Escritura es que si tú estás aquí y estás fuera de Cristo, tú rindas tu vida a Cristo reconociendo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. No te vayas hoy de aquí sin reconciliarte con el Padre Amén. a través de Jesús. Yo siempre digo a los hermanos en conversaciones personales, si Dios derramó todo el peso de su ira y de su justicia sobre el Hijo que era inocente, ¿qué hará contigo y conmigo si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué hará contigo? Descuidar esa salvación es rechazar, hermano, la única puerta de salvación. Descuidar esta salvación tan grande es cerrar nuestros ojos, responder con incredulidad a la verdad de que Cristo, el Hijo de Dios, murió por ti. ¿Cómo escaparás? ¿Dónde escaparás de la ira de Dios? Es por eso que yo te ruego una vez más, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Y si tú estás aquí y eres cristiano y has nacido de nuevo, la única manera que nosotros podemos responder a esta verdad esta noche es, hermano, adorando a Cristo. Amén. Adorando a Cristo, dándole gracias, cantar de su muerte en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y la otra respuesta apropiada a esta verdad, si somos cristianos, es proclamar en Dalham que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Que en Él hay abundante vida y perdón. Amén. Que vengan a Cristo, el único que puede salvar. Amén. Vamos a orar, hermano, y así nos preparamos para venir a la mesa del Señor. Padre, en esta hora alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Señor, mi alma te alaba, te exalta, te magnifica, oh Dios, por Jesucristo. Como, Señor, no hay palabras con las cuales nosotros podamos alabarte y podamos bendecir tu nombre. Amén. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Jesucristo, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Amén. Por mí, que soy un indigno pecador, un miserable pecador. Pero yo te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tú no solamente me salvaste a mí y has salvado a mis hermanos, sino que tú eres suficiente para seguir salvando. Amén. Padre Celestial, graba estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y produce en nosotros los cristianos una profunda adoración a tu nombre todos los días de nuestras vidas. Señor, y no nos dejes callar. Señor, que no podamos dejar de hablar y de contar las cosas que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y los que están aquí que no te conocen, Señor,